Continuamos con nuestro congreso de coaching y tengo el honor de presentarles a nuestra próxima speaker, Minerva Gebran. Minerva nos va a ayudar a entender cómo acompañar a organizaciones en sus desafíos a través del coaching y el del modelo de liderazgo integral. Minerva Gebran es mujer, pareja, madre de 3 hijas y empresaria. También es Master Coach ontológico, consultora organizacional y conferencista internacional en temáticas de desarrollo humano y organizacional. Es fundadora y directora ejecutiva de la Escuela Hacer Sentido Internacional. En su vasta trayectoria ha integrado la docencia y la consultoría con más de 20 años de experiencia acompañando organizaciones y ejecutivos en sus procesos de transformación cultural y desarrollo de equipos de alto desempeño. Además, ha graduado a más de 10.000 coaches ontológicos certificados. También es relatora internacional de programas, talleres y conferencias, con especial énfasis en temáticas de liderazgo integral, equipos de alto desempeño, liderazgo femenino y aprendizaje integral. Es miembro de la Red de Mentores de Fundación Comunidad Mujer en Chile y también autora del libro A tu manera, la vida como elijas vivirla, y líder de la Mesa Ética de la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, FICOP. Además, es abogada con postítulo en Derecho Tributario de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, su tierra natal. Bienvenida, Minerva. Muchas gracias, Andrea, por tu valiosa presentación y por esta invitación. En este rato quiero conversar con ustedes sobre el coaching ontológico y la propuesta de valor para un liderazgo más integral y más completo a favor de las organizaciones, ¿sí? Y si nos detenemos un rato a pensar en las organizaciones, ellas son sistemas vivos, ¿sí? Que interactúan, que crean hábitos, conductas, comportamientos, cultura. Normalmente tienen cierto espíritu, tiene un cierto cuerpo la organización. Y de alguna manera lo que sucede es que tenemos la posibilidad a través del coaching ontológico y a través de un modelo de liderazgo integral que quiero mostrarles en un ratito, para poder aportar a ese lugar de una manera efectiva y eficiente, ¿sí? Así que por un ratito me voy a detener. Muchas veces me preguntan qué significa el coaching ontológico y quiero aprovechar con ustedes de contarles, esta es una pintura que está en el National Gallery de Eslovenia, en donde está Sócrates conversando con una filósofa y hay un alumno escuchando. Y la palabra ontología siempre ha sonado muy extraña, muy rara. La gente lo confunde con oncología, que tiene que ver con el cáncer, o lo confunde con la odontología, que tiene que ver con nuestros dientes. Pero la ontología tiene una terminología y una etimología bastante valiosa. Onto significa ser y logos o logía significa sabiduría del ser, ¿sí? Entonces, es interesante porque la ontología es una deriva filosófica que lo que hace es acompañar a los líderes, a los seres humanos, a mirarse y a observarse, no solamente desde lo cognitivo, sino también de todo el ser, ¿sí? Desde nuestra inteligencia emocional, desde nuestra inteligencia corporal, desde nuestra inteligencia cognitiva, que es la que más valoramos en los últimos tiempos, y también desde nuestra inteligencia energética, que ya hoy día la neurociencia y la epistemología han comprobado científicamente de una manera súper fidedigna. Entonces, cuando yo les esté hablando de coaching ontológico integral, les estoy hablando de un acompañamiento a un ser humano, a una organización, a un sistema vivo, ¿sí? Ya sean las empresas, las fundaciones, los seres humanos que las integran, a conocer su sabiduría para poder así aprender, desaprender o reaprender lo que se requiera y así lograr resultados más efectivos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es como si podemos acompañar desde el coaching ontológico integral al mundo de las organizaciones y a estos sistemas vivos, ¿cómo podemos hacerlo entendiendo que las organizaciones son sistemas más complejos? ¿Sí? Tienen facciones, tienen la posibilidad de alguna manera, luchas de poder
una cultura que está por debajo de estas conductas y estas acciones que nosotros vemos, tienen logros que tener, tienen que reportarle lucro al accionista, tienen que lograr un gran propósito, una serie de complejidades que son súper valiosas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, quiero mostrarles un modelo que puede permitirnos visualizar cómo podemos acompañar a que de verdad sucedan estos resultados tan complejos en este tiempo de entorno VUCA, VICA, que alta volatilidad, muchísima incertidumbre, de alguna manera lo que estamos viviendo es muy, muy complejo, lo sabemos, y además con una ambigüedad antes no vista, ¿ya? Entonces, acompáñenme un ratito porque lo que quiero hacer es mostrarles una visión de qué es lo que tendríamos que acompañar. Por un lado, tenemos que acompañar este liderazgo estratégico o trascendente. Las organizaciones necesitan dejar huella, de alguna forma necesitan tener un propósito, ya sea de rentabilidad, de estabilidad social, de posibilidad de bienestar mental y social, ¿sí? Y por otro lado, necesitamos un tipo de liderazgo que se llama liderazgo como coach, que tiene que ver con acompañar a otros, a nuestros colaboradores, a aprender de su propio desarrollo de liderazgo, ¿sí? Y por otro lado, necesitamos acompañar a nuestro propio liderazgo personal. Si nosotros somos líderes y estamos sosteniendo un equipo o estamos representando a alguien, nosotros vamos a requerir hacer un trabajo de liderazgo personal que significa mirarme y conocerme profundamente. Y ahí es donde viene valioso el coaching ontológico integral, esa capacidad que tengamos de acompañar nuestros propios aprendizajes, de mirar, por ejemplo, si tenemos la competencia de la escucha a la mano, mirar si nosotros podemos tener la resiliencia necesaria para comenzar una y otra vez lo que tengamos que hacer, o si nosotros sabemos sostener conflictos, o si tenemos la flexibilidad necesaria para reinventar áreas, organizaciones, reinventarnos a nosotros mismos. Todas estas habilidades y competencias que yo les estoy contando tienen un asidero importante en lo que lo llamamos liderazgo personal. Hoy en día ya sabemos que no se puede dejar huellas en las organizaciones si nosotros no hemos hecho un trabajo como líderes personal a nivel corporal, cómo nuestro cuerpo se predispone para liderar, para escuchar, para confiar, para arriesgarse, para tomar decisiones cuando no tenemos todas las variables. Cómo nosotros, si no tenemos la posibilidad de acompañar a otros a que aprendan, no podemos desarrollar una organización, ni podemos desplegar, ni podemos dejar que otros crezcan, ¿sí? Y cómo eso no termina llegando a un impacto de un liderazgo trascendente. Entonces, es interesante porque quiero detenerme un ratito aquí a mostrarles que si ustedes miran en esta tríada, en esta coherencia, o sea, requerimos hacer un impacto a nivel de esos tres liderazgos, por supuesto que sí. Ahora, si se dan cuenta en la lámina, lo que les estoy contando es que, a diferencia de lo que se creía, que el liderazgo estratégico trascendente, la gente decía, yo quiero dejar huella en la organización y voy a poner todo en mí ahí y me voy a ocupar de eso. Eso tiene un impacto del 5% dentro del ejercicio de un liderazgo más completo y más integral. Entonces, es bien pequeñito, llamativo, ¿cierto? Un 15% tendríamos que estarlo dedicando de alguna forma a este líder como coach, o sea, a esta capacidad que tengo yo, no de hacer las cosas, sino de acompañar a otros a que lo hagan. Muchísimas veces sucede en las organizaciones que la gente crece y cuando crece es ascendido a un nivel de incompetencia. Por ejemplo, el buen contador que hace bien sus números lo ascienden a un CFO, a un gerente de finanzas, y ahora el trabajo no es hacer los números, ahora es liderar a otros para que hagan los números. Entonces cambió el trabajo, cambió la naturaleza de lo que tengo que liderar y para ello me tengo que volver experto en cómo acompañar a otros a manejos emocionales, a cómo inspirar en vez de producir temor, por ejemplo, a cómo tener la fuerza necesaria para sostener los grandes desafíos, aunque esté siendo difícil,
Y si ustedes ven en lo que les estoy mostrando, un 15% de nuestro tiempo, de nuestro 100% del día, de nuestro sueldo, estaría dedicado a cómo acompañamos a otros a que crezcan y se desarrollen en sus propios liderazgos, ¿sí? Y un 80%, y bueno, ahí les puse la data, ¿no? El Harvard Business Review de noviembre de 2019 ha venido varias veces, pero la más reciente es esta, muestra como un 80%, escuchen bien esto, un 80%, estamos hablando que tenemos que dedicarnos a nosotros mismos. Eso significa que antes de estar pensando cómo voy a liderar estratégicamente y cómo voy a dejar huella, yo voy a necesitar mirarme cómo aprendí a liderar, cuán efectivo está haciendo eso, cómo es mi emocionalidad, cuál es la energía que estoy colocando en eso, cómo mi corporalidad ha aprendido a hacer esto, qué tengo que desaprender. Un cuerpo más tenso pues tiene poquitas posibilidades de flexibilizarse y volverse más plástico en lo que tiene que hacer, ¿sí? Hoy en día, después de pandemia, lo sabemos, todos tuvimos que trabajar obligatoriamente algunas habilidades que fueron muy importantes porque si no, no había manera de reinventarnos y de volver a hacer lo que había que hacer, ¿sí? Cómo de alguna forma el 80% que trabajemos en nosotros se convierte en la posibilidad de que podamos acompañar mejor a otros en 15% y un 5% dedicado a lo estratégico viene por añadidura. Entonces, interesante esto, ¿cierto? En la mirada tradicional, esto era de afuera para adentro. Muchas veces a nosotros los coaches consultores nos llamaban para decirnos, por favor, arreglen a la gente allá abajo y resulta que hay que empezar por nosotros mismos. O sea, los líderes que tienen el poder y que tienen la capacidad para decidir las decisiones más grandes de la organización, tienen que poder hacer un trabajo valioso a nivel ontológico, a nivel de su sabiduría del ser. ¿Qué aprendí a hacer cuando lideré? ¿Y qué podría ampliar y aprender? Porque si eso no se produce, el impacto que vamos teniendo a nivel del liderazgo integral es bien bajito, ¿ya? Ahora, quiero hacer lo siguiente, quiero mostrárselo con otra metáfora que tiene que ver con el iceberg, ¿no? Y es interesante esto porque el liderazgo personal, que ya les dije que impacta en un 80%, que es esa capacidad de hacernos cargo de nuestros propios aprendizajes como líderes constantemente, porque nosotros vamos transformándonos y cambiando y tenemos que hacerlo así, depende de la organización que estemos y esa organización es un sistema vivo y también está creciendo, cambiando, transformándose, reinventándose constantemente. Imagínense que eso no es visible, o sea, nadie está mirando eso, estamos todos viendo las conductas, los haceres, lo que sabe hacer ese líder, esa organización, y no estamos mirando que eso es central. Por lo tanto, si trabajamos en ese 80%, vamos a tener la posibilidad de acompañar como coaches, como mentores, como apoyadores de desarrollo de carrera de otros seres humanos que vienen creciendo, que aprenden por modelaje. Ahí cabe destacar que los seres humanos a nivel corporal aprendemos por modelaje y recurrencia. Entonces, si yo veo un líder mío que se atreve a tomar decisiones en momentos de incertidumbre y sostiene con resiliencia, ese aprendizaje por modelaje yo lo puedo repetir, me puede inspirar, lo puedo ejercitar. Y a la vez, a nivel emocional, yo aprendo por inmersión la valentía, el riesgo, el coraje. Entonces, si ustedes ven, representa una tremenda valía hacerlo de esta manera. Bueno, y evidentemente lo que se ve en la punta del iceberg tiene que ver cuando uno está dejando huella, impactando, produciendo un legado en las organizaciones. Muchísimas veces varios de los líderes se van y queda la huella de decir, oye, qué maravilla lo que dejó instalado. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando abajo, que tiene que ver con la punta del iceberg, con lo que está bajo el iceberg, que es ¿quién estoy siendo yo como líder? ¿Qué ejercicio de liderazgo estoy ejerciendo una y otra vez que permite todo lo demás y que podamos ver lo que estamos viendo en la cultura organizacional, que podamos ver un propósito mayor, ¿sí? Para poder elevar los niveles de conciencia. Organizaciones con niveles de conciencia baja operan todo el rato
en tener la razón, en hacer facciones, organizaciones que elevan sus niveles de conciencia comienzan a colaborar y comienzan a crear buenas prácticas y a impactar en el mundo, en el clima y a nivel más global, ¿sí? Eso lo sabemos de alguna manera. Entonces, bueno, aquí están los mismos porcentajes que les conté antes, pero ¿por qué me interesa tenerlo de vuelta en este momento? Porque si ustedes ven, el trabajo más relevante comienza por nosotros mismos, se puede acompañar perfectamente con coaching. El coaching es una disciplina emergente que lo que vino fue a aportar en aquellos aprendizajes que se nos quedaron fuera del dominio tradicional de cómo aprendimos lo que aprendimos. ¿Por qué me detengo acá? Nosotros aprendimos preponderantemente en lo cognitivo. Y cuando aprendimos en lo cognitivo, se produjo la sensación de que si lo entendíamos, ya lo sabíamos hacer. O si lo entendíamos, ya habíamos aprendido. Y se requiere que hagamos un trabajo coherente, coordinado, con nuestros tres cerebros, para llamarlo así, con el cerebro límbico, emocional o la inteligencia emocional que tanto necesitamos. No podemos seguir hablando del clima está alto, está bajo, necesitamos hablar cuál es el clima de esta organización en el sentido de cuál es el estado de ánimo, qué mundo emocional está permitido, cuál mundo emocional no está permitido. Por ejemplo, ¿se celebra en esta organización o no? ¿Se castiga todo el rato o no? Y todo eso implica mundos emocionales que tenemos que poner a la mano. En términos corporales, necesitamos poder mirar cuál es el cuerpo que necesita esta organización. Necesita una cierta solidez, o tiene muchas ideas pero no termina de aterrizar, o está tan aterrizado pero no puede soñar, por lo tanto no puede innovar, ¿sí? Y a la vez necesitamos saber cuáles son los relatos, cuáles son las interpretaciones que tiene. Por ejemplo, una organización que está todo el rato diciendo es que esto no lo vamos a poder hacer, dado que estamos en Latinoamérica no lo podemos lograr. Lo que va a terminar sucediendo es que va a crear un mundo súper acotado, súper pequeño, a diferencia de comenzar a hacer declaraciones como decir, hoy día sí podemos y estamos en el mundo de esta manera, ¿sí? Hay ciertas interpretaciones que se instalan en las culturas organizacionales que lo que hacen es limitar el crecimiento de una organización. Entonces, vale la pena que el líder, la líder, comiencen a mirar qué aprendieron y qué necesitan desafiar a nivel corporal, emocional, lingüístico, cognitivo y también a nivel energético. Muchísimas veces la energía de la organización no permite ciertas transformaciones y otras veces sí. Entonces, eso es interesante porque si nosotros comenzamos a desplegar estas 4 inteligencias, a través del coaching podemos acompañar que eso crezca de una manera exponencial y cuántica, ¿ok? Entonces, visto eso, el otro lugar que podemos impactar tiene que ver como cuando yo he trabajado como líder, cuando yo me conozco, miro mis falencias, miro mis aportes y todo, yo puedo entonces acompañar a otros a hacer lo mismo y lo puedo hacer al servicio de que otros crezcan y así impactamos de una manera muchísimo más estratégica, ¿sí? Entonces, tenemos trabajo que hacer en las organizaciones de todas maneras. El coaching ontológico integral es una de las posibilidades que puede acompañar esto de una manera trascendente, que las organizaciones se conecten con lo que de verdad necesitan conectarse, con su propósito, con elevar los niveles de conciencia, con aportar a un país, a una sociedad, a un mundo, de todas maneras. Y varios de ustedes tienen a la mano la posibilidad, como gerentes de recursos humanos, como aportadores en el mundo organizacional empresarial, de llevar este tipo de trabajo y no solamente trabajos teóricos. Para poder hacer esto hay que hacer un trabajo muchísimo más experiencial. No se puede seguir aprendiendo solo con el cerebro cognitivo, necesitamos volver a recuperar todas nuestras inteligencias al servicio de las complejidades que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los invito a hacer un trabajo profundo con ustedes mismos, a comenzar a buscar aliados estratégicos para poder hacer este trabajo entre coaches, consultores y algunos de ustedes que están en las organizaciones, para así poder hacer un aporte y un propósito muchísimo más concreto y efectivo. No podemos seguir colocando ciertos sueños que finalmente no tenemos herramientas para hacerlo. Les digo por experiencia propia, pues yo tengo un cuarto de siglo en esto
que sí funciona, que sí es posible hacerlo, pero que no lo podemos hacer desprovisto de todas las inteligencias que tenemos al servicio de las organizaciones, ¿sí? Así que ojalá que les haya servido. Yo por este lado les dejo mis datos por si acaso necesitan algo y tengo la esperanza y las ganas de que este tipo de instancias colaboren a que podamos comenzar a ver la valía de metodología, de procedimientos y de un modelo que nos permita acercarnos a las complejidades que estamos viviendo de una manera más efectiva. Muchísimas gracias.